Bueno, día 30 hemos despertado aquí, 6 horas de jet lag de diferencia. Ayer ya hemos hecho media jornada de trabajo, que la verdad es que bastante dura. Los spools son de 24 pulgadas y los tornillería y todo lo que lleva con ello es inmensa. He tenido mala suerte, me esperaba algo más pequeño, pero es enorme. Así que nada, vamos a empezar el día, desayunamos y en media horita tengo turno de día, una cosa buena, de 12 a 12 y bueno, las comunicaciones no son muy buenas, pero la habitación está bastante bien dentro de lo que es un barco de trabajo y nada, vamos a ver cómo se da el día, a ver si luego puedo tomar unas imágenes para que os hagáis una idea de cómo la tornillería y todo con lo que tenemos que trabajar. Parece increíble que se pueda hacer algo con ese equipo bajo el agua, pero lo que hay. Podemos ver a los buzos están preparándose para salir, están haciendo los últimos checks internos de campana y preparándose para salir al agua. Ahí se ve uno de los compañeros dentro de la campana, uno de los monitores. Y nada, se ve que están de stand-by por algo antes de ir al agua, estaremos en movimiento seguro. Detrás mío es un aerobí de trabajo, es un World Class. Como podéis ver, imaginad el tamaño que enorme. Vamos a la cubierta de trabajo. Bueno, ahí fuera hoy hace un calor y una humedad del 80%, casi 40 grados, una cosa horrorosa. Se suda que no está escrito. Ahí enfrente está la plataforma para la que estamos haciendo todas las instalaciones, que las tuberías van a lo largo durante muchos kilómetros. Este es uno de los puntos donde estamos haciendo una conexione di tuberia. Ho mandato altri due che non erano inviati. Ah, grande, la comprò. Ah, questo è Paolo Álvaro. È un cinese che lavora qua. Per quello parla troppo bene l'italiano. L'unico cinese con il naso grosso. Cazzo, sì. Stiamo facendo un documentario per la TV, volevi dire qualcuna cosa per la tua famiglia? O... Ma dico che oggi è una giornata bellissima, guarda mare, guarda che aria, Yippee! di così. Corte. Estamos cerrando una plancha de 24 polichi, que le dicen, que es 24 inch en inglés, que es de un tamaño desmesurado. Bueno, sobre todo la tornillería, porque lleva unos 18 tornillos por plancha, si no me equivoco, y son unos 85 kilos cada tornillo. Podéis imaginar también toda la herramienta que se necesita para manipular esa tornillería y dejarla cerrada a la presión adecuada, como es de grande y de pesada, es algo horroroso. Bueno, aquí están los tornillos antes de prepararlos y ahí se pueden ver en su frame, ¿no? Para que os hagáis una idea del tamaño, voy a poner la cámara aquí y así veréis el tamaño con respecto a las personas. La pesadilla de cualquier buceador. Unos tornillos que son inmensos. Aquí arriba podéis ver la grúa, una de 250 toneladas, nada mal, bastante grandota. Y aquí, como veis detrás, están una cosa que le llaman matrices, que sirve para todas las tuberías y sufran daños por anclas o cosas que le puedan caer encima. Es un enrejado de hormigón y cabo que lo hace semiflexible y cubre todo. El gancho de la grúa, que también es de un tamaño considerable, teniendo en cuenta que mi pie es esto, imagínate el tamaño de las cosas que coge. El barco en sí, ya veis, no sé ahora mismo la longitud que tiene, pero es enorme. Ahí tenéis los racks de gas, que no nos quedaremos sin rack, ¿no? Son también bastante numerosos y básicamente pues hay varias mezclas dependiendo de las cotas de profundidad a la que se trata. Esto de aquí es el generador auxiliar, aunque la potencia la recibimos del barco. Si fallase el barco podríamos tirar de toda la instalación gracias a este generador auxiliar. Eso de ahí son lo que mantiene el agua caliente de los buceadores. Son unas bombas bastante modernas en comparación con otras con las que se trabaja.
el agua caliente para las inmersiones de los buceadores. Ahora están trabajando a 42 grados aproximadamente. Y ahí se ve el sistema, con el sistema de umbilical, ahí todo que va hacia la campana que está al otro lado. Los 3 containers de abajo inicialmente son cada uno la entrada a una de las cámaras del sistema. Os iré explicando más adelante más cosillas. Aquí está el magazino del técnico electricista, un storage. Aquí tenemos también lo del mecánico, la estación de trabajo con aire. Allí al fondo tenemos los utensilios de Broco, ahí la PTC, que es con una Karcher gigante, una estación del grupo hidráulico para hacer el cierre hidráulico de las cosas. Allí tenemos un par de pompas hidráulicas para trabajar con toda la maquinaria como esa, ¿no? Como una radial, que se trabaja así. Un generador para la Karcher. Tenemos, pues mira, otro magazino lleno de herramientas, como veis, pues lo que os digo, ¿no? La herramienta, fíjate, el tamaño que tiene y el peso que tiene cada llave de estas, es bastante considerable. Ahí arriba podéis ver la HRC, si hay un incidente se meten los buceadores y se van al agua y se salvan de que el barco se esté hundiendo, haya fuego, en fin, y luego lo rescatan, ¿no? Y abajo se ven uno de los bloques de las 3 cámaras donde se meten los buceadores. Manifolds, aquí todo lo que es sistema de filtrado de aire y demás, de reciclado de los gases. Vamos a ver algunas de las cámaras para que os hagáis una idea. Por ejemplo, aquí se ve una de las cámaras, como veis. Los chicos están ahí, se pueden ver ahí dentro a su rollo, haciendo sus cositas. Seguramente se están preparando para la próxima inmersión. En fin, esto es un mundo interesante, pero muy duro, lo puedo asegurar. Hoy los buceadores, como se ven los monitores de arriba, hay una corriente muy fuerte y están en stand-by. Ahí se ve un poco de la visión del buzo 2, la bota del buzo 1. Así que están esperando a ver si baja un poco la corriente para poder salir a trabajar. Pero vamos, está la cosa un poco mal. ¿Recordáis que habíamos hablado de que había un Aerobee World Class de estos súper grandes, que vale una pasta y que lleva un montón de personal en el otro lado? Bueno, pues no hay uno, hay 2. Aquí detrás podéis ver el segundo de ellos. Y en este lado está el otro que ahora mismo está en el agua porque están grabando imágenes del desarrollo de la corriente y todo eso. Ahí arriba se ve el carrete que lo recoge, luego sube y vuelve al texto. Ahora mismo el barco está medio funcionando. Aquí se puede ver las imágenes de los monitores del ROV y a la gente que está trabajando con ellos, que son del país, y como veis se ven un montón de imágenes. Hay monitores que te dan la profundidad, la altura, la orientación, cámaras, luego para recogerlo, en fin, hay un montón de maquinaria, por supuesto un montón de maquinaria hidráulica, y los mandos que son como una joystick, pero en plan moderno, muy chulo. You're from Italy? Italy. Y Spain. Spain. Okay. Your language is, sounds like the same. Yes, Italian and Spanish. Sounds the same. Aquí está la cámara de uno de los buceadores. We are going to visit or something. By far, so far we're just sitting here to stand by. How long is your shift on board? Shift. How many days you stay on board? For me, it may be nearly 20 days. 20 days on and 20 days off? No, 45 days. 45 Yeah, we make shift in 45 days. Here we got our friend Rick, provenance from England, but he's Italian, and he's preparing all the stuff for the next hours. He got a lot of work to do, a lot of work, always. Especially today. And it's alone, as you see. Normally he work alone. Alone without the divers. Yes, and survive every day. It's a survival. Yeah. Fíjate
el umbilical también, el tamaño que tiene. El umbilical pues es que lleva todo doble, todas las mangueras, todas las cosas y claro, debe de ser grandote. Aquí otra cámara con más buceadores que probablemente estén durmiendo. No, están despiertos, es curioso. En total hay un equipo de 6 personas ahí dentro que van cubriendo los turnos del día. Y bueno, estos sí están durmiendo. Se cubren las 24 horas del día trabajando y nada, es una cosa que el offshore nunca descansa, solo 24 horas del día. Así que, bueno, esto es lo que hay. Más capítulos próximamente.